¿Alguna vez has imaginado un momento en que el cielo se quede completamente en silencio? Ninguna respuesta a las oraciones, ninguna señal divina, solo un silencio absoluto que resuena por la eternidad. ¿Y si te dijera que ese silencio ya fue profetizado en la Biblia? Sí, un momento en que incluso los ángeles cesan su alabanza y el cielo entra en una pausa solemne y perturbadora. Ese silencio no es una casualidad, es una señal, un aviso de que algo de proporciones inimaginables está a punto de suceder. ¿Estás listo para entender el misterio que puede cambiar todo lo que crees sobre el futuro de la humanidad? El cielo siempre ha sido un lugar de sonido y movimiento. Desde la creación, los ecos de la voz de Dios moldearon los cimientos del universo. La alabanza de los ángeles resuena sin cesar. Las trompetas anuncian eventos grandiosos y la gloria de Dios llena cada rincón de la eternidad. Pero, de repente, en el Apocalipsis ocurre algo sin precedentes. El cielo, que siempre vibró con la presencia divina, se sumerge en un silencio absoluto. Apocalipsis 8:1 describe ese momento con precisión. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por casi media hora. Este detalle puede pasar desapercibido para muchos, pero oculta una revelación inquietante. ¿Cómo puede el lugar más vivo de la creación quedar en completo silencio? Y, más importante aún, ¿qué significa esto para nosotros? Imagina el instante antes de una tormenta devastadora. El viento se detiene, los pájaros callan y una tensión invisible se apodera del aire. El mundo parece contener el aliento, anticipando el impacto. Ese es el tipo de silencio que encontramos en el Apocalipsis. No un silencio común, sino un silencio cargado de significado. Algo está por suceder, algo tan grande que hasta los cielos se preparan para presenciarlo. ¿Y si ese silencio fuera una advertencia de que el tiempo se está agotando? Si fuera el último momento antes de la sentencia final. En la historia bíblica, siempre que Dios hizo una pausa, algo crucial ocurrió a continuación. Antes del diluvio, Noé construyó el arca mientras el mundo ignoraba las señales. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió. Antes de la crucifixión de Jesús, hubo un juicio silencioso. El silencio de Dios nunca es vacío. Es un preludio a algo mayor. Y ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos viviendo en ese silencio? Ya hemos sentido en nuestras vidas momentos en que Dios parece no responder. Ese silencio celestial puede ser un reflejo de lo que muchos sienten en sus almas. ¿Cuántas veces clamamos por respuestas y todo lo que recibimos es el vacío? Pero ¿será que ese silencio es un abandono o una preparación? Para algunos teólogos, ese silencio en el cielo es la pausa antes del juicio final. Para otros, es la última oportunidad, un espacio de gracia antes de que el destino de la humanidad sea sellado. De cualquier manera, lo que viene después de ese silencio lo cambia todo. Los eventos que siguen a esa pausa en el Apocalipsis son aterradores. Las trompetas comienzan a sonar y cada una de ellas trae destrucción y juicio. La tierra sufre temblores, los mares son golpeados, el cielo se oscurece y la humanidad se encuentra frente a la justicia divina. Si analizamos las señales a nuestro alrededor hoy, guerras, crisis, desastres naturales y el creciente rechazo a la fe, todo parece estar alineándose con las profecías. ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿El silencio del cielo ya está a punto de suceder? Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que aún nos queda? Cuando el silencio en el cielo llegue, será demasiado tarde para buscar a Dios. Lo que cada uno de nosotros elija ahora puede determinar dónde estaremos cuando ese momento llegue.
Ya has notado cómo las personas viven como si todo fuera a continuar para siempre, como si hubiera tiempo infinito para tomar decisiones. Pero, ¿y si el reloj profético estuviera a punto de llegar a cero? El Apocalipsis revela un patrón divino. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Todo sigue un orden preciso, un código enigmático que solo aquellos que buscan con sinceridad pueden entender. Y en medio de ese código hay una interrupción, el silencio absoluto. Esto significa que estamos frente al umbral, al punto de no retorno. Cada sello abierto desencadena un evento en la tierra. El primero trae al jinete del engaño, el segundo la guerra, el tercero la escasez, el cuarto la muerte, el quinto el clamor de los mártires, el sexto un gran terremoto. Pero antes del séptimo sello hay una pausa. ¿Por qué? Imagina un tribunal en el momento antes de que se anuncie la sentencia. Todos los presentes contienen la respiración, esperando el veredicto. Ese es el peso del silencio en el Apocalipsis. Algo definitivo está por suceder. El juicio está a punto de ser decretado. La gracia está a punto de dar paso a la justicia. Y si realmente estamos viviendo los últimos tiempos, cada segundo cuenta. ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe, con nuestra vida? La pregunta más perturbadora es, ¿y si ya estuviéramos en ese intervalo? Si las señales ya estuvieran frente a nosotros. Las guerras, las crisis, la corrupción, la inmoralidad. Todo parece indicar que los sellos ya comenzaron a abrirse. ¿Y si el próximo evento a cumplirse fuera exactamente ese? El silencio absoluto en el cielo. Hay una razón por la que el Apocalipsis está lleno de símbolos y números. Dios no revela todo de manera explícita porque solo aquellos que realmente desean entender encontrarán la verdad. El propio Jesús dijo, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Mateo 11:15. No todos están listos para comprender, pero aquellos que buscan necesitan estar atentos, porque cuando el cielo quede en silencio, no habrá más opciones. Ese silencio es el punto decisivo. Para algunos, significa que la paciencia de Dios se agotó. Para otros, es el último suspiro antes de la condena final. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. ¿Y si ese silencio fuera la última oportunidad, la última chance antes de que todo esté sellado? Si miramos la historia, veremos que Dios siempre dio advertencias antes del juicio. Antes de la caída de Jerusalén, hubo profetas alertando al pueblo. Antes de la destrucción de Sodoma, hubo intercesión. Antes del diluvio, Noé predicó durante años. Pero, en todos esos casos, hubo un momento en que la advertencia cesó. Cuando Dios decide actuar, no hay más tiempo para arrepentimiento. ¿Será que estamos ignorando las advertencias de la misma manera? Jesús advirtió que los últimos días serían como en los tiempos de Noé. Las personas estarían viviendo normalmente, sin darse cuenta de que el desastre estaba a punto de caer sobre ellas. ¿No estamos viendo lo mismo hoy? Lo más aterrador es pensar que, cuando ese silencio termine, el tiempo de la misericordia se habrá agotado. No habrá más oportunidad de arrepentirse, de cambiar de vida, de buscar a Dios. Ese es el momento de reflexionar. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios en tu vida? ¿Cómo interpretaste ese momento? ¿Fue un abandono o un llamado a algo mayor? Si el cielo está en silencio, significa que algo está siendo preparado. La historia bíblica nos muestra que antes de los eventos más impactantes, hay un tiempo de espera. Antes del diluvio, Noé y su familia ya estaban dentro del arca, pero durante 7 días nada pasó. El cielo permaneció claro, el sol brillaba y el mundo continuaba como si nada estuviera mal. Las personas vieron a Noé cerrar la puerta y aún así ignoraron la advertencia. Pero entonces, cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, el tiempo de decisión ya había pasado.
La puerta estaba sellada y no había manera de entrar. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Y si ya estuviéramos en ese momento de espera? ¿Y si el silencio en el cielo ya estuviera a punto de instalarse? Muchos continúan viviendo como si hubiera tiempo infinito, pero la verdad es que el propio Jesús nos advirtió que el fin vendría como ladrón en la noche, sin aviso, sin tiempo para un arrepentimiento de última hora. El Apocalipsis revela que, tras ese silencio, algo impresionante sucede. 7 ángeles se presentan ante Dios, cada uno sosteniendo una trompeta. Cuando esas trompetas comienzan a sonar, el mundo entra en un período de juicio sin precedentes. La primera trompeta trae fuego y sangre sobre la tierra. La segunda transforma los mares en destrucción. La tercera torna las aguas amargas. La cuarta oscurece los cielos. La quinta libera criaturas aterradoras del abismo. La sexta desata un ejército mortal. Y la séptima trompeta anuncia el fin definitivo. Si miramos los acontecimientos actuales, ¿no parece que estamos cada vez más cerca de esos eventos? Las guerras crecen en intensidad. Las catástrofes naturales se multiplican, la corrupción domina las naciones y la fe es cada vez más rechazada. La humanidad se aleja de Dios. Si realmente estamos en la última fase, antes de ese silencio, cada minuto importa. Lo que hagas con tu fe ahora puede definir tu destino cuando el juicio comience. La cuestión aquí no es solo sobre religión, sino sobre eternidad, porque cuando el cielo está en silencio, lo único que hablará será el estado de tu alma. El tiempo de elegir de qué lado estar es ahora. Y ese silencio será el divisor de aguas entre aquellos que se prepararon y aquellos que ignoraron las advertencias. Y hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. Antes de que el juicio sea lanzado, las oraciones de los santos son presentadas ante Dios. Apocalipsis 8:4 dice que el humo del incienso, mezclado con las oraciones, sube delante del trono. Esto significa que, antes de que la sentencia sea decretada, Dios considera cada clamor, cada intercesión. Pero inmediatamente después, un ángel toma fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Ese es el momento en que no hay vuelta atrás. La paciencia de Dios se agota y la justicia finalmente se aplica. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo hemos usado el tiempo de gracia que nos queda? Muchos pasan la vida preocupados por el dinero, la carrera, el éxito, los placeres pasajeros, pero ¿qué pasará cuando todo eso ya no importe? ¿Qué quedará cuando el juicio comience? Dios no quiere que nadie se pierda, pero la Biblia deja claro que llegará el momento en que la puerta se cerrará, como pasó en los días de Noé. Cuando ese día llegue, ninguna oración será más escuchada. El tiempo para clamar por misericordia habrá terminado. Esto significa que hoy todavía tenemos una oportunidad única, pero que no durará para siempre. Y aquí hay un detalle perturbador. Ese silencio no es solo sobre la ausencia de sonido. Es un reconocimiento divino de que el tiempo de la gracia ha terminado. Es el universo entero deteniéndose para reconocer que la historia ha llegado a su punto final. Desde los tiempos de Daniel e Isaías, ese momento ya estaba profetizado. Daniel recibió una visión tan impactante que ni siquiera él pudo comprenderla completamente, pero fue instruido a sellar sus palabras hasta el tiempo del fin. Isaías describió a Dios como alguien que esperó pacientemente antes de intervenir con fuerza. Ese patrón se repite a lo largo de la Biblia. Dios espera, da advertencias, pero llega un momento en que Él actúa. Ahora mira a tu alrededor. ¿No parece que estamos viendo esas señales desarrollarse ante nuestros ojos?
El conocimiento se está multiplicando, las naciones están en conflicto, la moralidad ha sido distorsionada, la fe está bajo ataque. Todo indica que nos estamos acercando a ese umbral profético. El silencio en el cielo puede ser la advertencia final antes de que el último gran evento ocurra. Pero, ¿qué pasa después de ese silencio? Algo impresionante. Las trompetas comienzan a sonar. Cuando la primera trompeta resuena, la tierra entra en colapso. Cuando la segunda suena, los mares se transforman en caos. Cuando la tercera toca, los ríos son envenenados. Cada sonido marca una nueva etapa de la justicia divina. Para muchos, esas trompetas serán la confirmación del juicio. Pero para aquellos que se prepararon, será el momento de la redención. La gran pregunta es, ¿de qué lado estaremos cuando esas trompetas suenen? Porque para algunos será el fin, pero para otros será el comienzo de una nueva era. El apóstol Pablo nos da una pista en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para los que están en Cristo, el sonido de la última trompeta no será una advertencia de destrucción, sino un llamado a la eternidad al lado de Dios. Pero, ¿y si ese día fuera hoy? ¿Y si la trompeta final sonara ahora? ¿Cómo estarías? ¿Preparado o desprevenido? ¿Entre los que serán redimidos o entre los que enfrentarán el juicio? El silencio en el cielo será el último suspiro antes de que la justicia se manifieste. Ese es el momento de decidir de qué lado estarás. No esperes hasta que sea demasiado tarde, porque un día el cielo se cerrará y ninguna oración será más escuchada. El tiempo de la elección terminará y solo quedarán dos destinos, salvación o condenación. Y ahora te pregunto, ¿crees que ya estamos cerca de ese momento profético? ¿Estás listo para cuando el silencio en el cielo ocurra? Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque el tiempo se está agotando y esta puede ser la última oportunidad para muchos.